Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les habla el ingeniero y economista Paul Héctor Sierra, profesor de la asignatura Dirección de Proyectos en el Politécnico Santiago Mariño. En esta oportunidad nuevamente para traerles la información concerniente a la unidad 3 del curso Gestión Dirección de Proyectos. En este sentido, durante el transcurso de esta unidad vamos a estar abordando lo que es la gestión del alcance del proyecto, la cual la vamos a definir como un aspecto fundamental que debe determinar para la determinación o para determinar el éxito y la efectividad de la ejecución de las tareas planificadas. Recuerden que ya en los capítulos anteriores hemos venido hablando de lo que es el proceso de planificación, ¿ok? Sin embargo, más allá de plasmar esto en un cronograma o en un papel, debemos establecer acciones que nos permitan generar el alcance de esas metas que hemos planteado a través de los objetivos. En este sentido, los límites debemos cumplir con los límites de las entregas esperadas para establecer entonces una correcta gestión. Entonces podemos decir que una gestión adecuada del alcance del proyecto nos beneficia porque nos proporciona claridad en la definición de las partes involucradas, incluyendo el equipo de trabajo y los patrocinadores, así como los clientes. Esto, por un lado, ayuda a evitar malos entendidos, conflictos y desviaciones que podrían impactar negativamente en el presupuesto, cronograma y calidad del proyecto. ¿Ok? Entonces, la planificación de la gestión de los alcances comienza por la recopilación de los requisitos de un proyecto. Esto es una condición sine qua non y es un proceso crucial que establece las bases para definir y gestionar el alcance de manera efectiva en la fase inicial de un proyecto. Entonces, para recopilar los requisitos de un proyecto es fundamental involucrar a las partes interesadas. Eso es lo primero que hay que hacer. Es decir, porque el proyecto funciona o va a ser desarrollado en función de las partes que estén interesadas en el proyecto. ¿Ok? Y esto puede ser desde el cliente hasta los miembros del equipo de trabajo, pasando por usuarios finales y otros grupos afectados por el proyecto. Entonces, esto es un enfoque participativo que nos permite, por un lado, garantizar que se capturen todas las perspectivas y se comprendan a fondo las necesidades reales del proyecto. Ok, entonces el proceso de recopilación de requisitos puede incluir técnicas como entrevistas individuales, grupales, encuestas, talleres de trabajo, análisis de documentos. Estas herramientas permiten obtener información detallada sobre la expectativa en cuanto a funcionalidades, rendimientos y restricciones, así como cualquier otro aspecto relevante para el alcance del proyecto. Una vez recopilados los requisitos, es necesario documentarlos de manera clara y concisa para su posterior análisis y validación. Esta documentación puede incluir listas de verificación, declaraciones de alcances preliminares, diccionario de datos, modelos visuales o cualquier otro formato que facilite la comprensión y el seguimiento de los requisitos identificados. ¿Okay? De igual manera, la validación de los requisitos es un paso crítico que asegura su alineación con expectativas reales de los interesados. Este proceso implica confirmar que los requisitos capturados son completos, coherentes y viables, así como verificables. Es importante destacar que la retroalimentación de los interesados es esencial en esta etapa para garantizar que se hayan entendido correctamente sus necesidades y expectativas. Ok, entonces en cuanto a la recopilación de los requisitos, recopilar los requisitos de un proyecto se va a convertir entonces en un proceso fundamental para medir la gestión del alcance de este proyecto, ya que con esto se sientan las bases para comprender las necesidades y las expectativas de todas las partes que van a estar interesadas en el proyecto. Entonces, para recopilar los requisitos de un proyecto de manera efectiva es crucial involucrar a todas estas partes. ¿Por qué? Porque ellos van a ser las principales fuentes de información que se requieren para determinar la información necesaria que nos va a permitir direccionar el proyecto. Por ejemplo, imaginen un proyecto de asistencia social donde las partes interesadas son las personas de la tercera edad de una comunidad.
la primera fuente de información que nosotros vamos a tener acerca de las necesidades de estas personas que podrían ser beneficiadas por algún aporte social del proyecto es la entrevista con estas personas. En este sentido, entonces, por eso es que aparecen acá las técnicas de recopilación de los requisitos del proyecto. Entonces tenemos la entrevista, talleres de trabajo, análisis de documentos existentes y encuestas. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos obtenido, digamos, la información base, se procede a hacer la definición del alcance del proyecto, es decir, a establecer cuál va a ser la meta de ese proyecto. Y al igual que lo decíamos en otras oportunidades, entonces, bueno, se continúa con el proceso de recopilación de los requisitos, la creación de la declaración de los alcances preliminares, la descomposición del trabajo, donde lo que establecemos son los roles y responsabilidades, así como un nivel de jerarquía organizacional que nos permite establecer los rangos de responsabilidades y a quién debe ser informada la gestión y el avance del proyecto. ¿Okay? Pero sin embargo, esto también nos permite llegar a esto, lo que es una creación de una estructura de desglose del trabajo. ¿Okay? Importante porque esto nos permite ir de la fase del proyecto a las tareas específicas. Pregunta que muchas veces nos hacemos durante el desarrollo de las actividades del proyecto. Y también, como lo dije antes, crear entonces una estructura de roles y de funciones bien definida que nos permita establecer responsabilidades claras en el desarrollo del proyecto. ¿Okay? Ahora, ¿qué es necesario para esto también? Bueno, identificar las partes entregables, o sea, quiénes van a ser las partes que van a conformar ese proyecto. Descomponer los entregables en tareas, utilizar las tareas jerárquicas, es decir, priorizar, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho anteriormente. Hay que hacer una numeración de las tareas, validar el desglose de estas tareas y la creación de la creación de una estructura de trabajo para el proyecto. Porque una estructura de trabajo efectiva requiere de un entendimiento claro del alcance del proyecto, así como la colaboración estrecha entre los miembros del proyecto. Para esto, para validar esto, es necesario, como lo dije antes, revisar la documentación del alcance, comunicarse con las partes interesadas en el proyecto, ¿okay? Confirmar sus expectativas. Esto es muy importante. A veces una cosa es la visión personal que tiene la persona que está encargada del proyecto y otra muy distinta son las expectativas del colectivo de usuarios a los que va a beneficiar el proyecto. Entonces, esto siempre debe tomarse mucho en cuenta. Identificar posibles brechas en el entendimiento, es decir, posibles fallas que puedan existir o caminos que acorten los sistemas comunicativos de manera de no hacer los procesos tan burocráticos, y obtener la aprobación formal, importante nuevamente, porque recuerden que nosotros trabajamos para otras personas, para unos clientes. ¿Okay? Todo esto debe ser llevado a un espacio físico y temporal, el cual vamos a estar desarrollando a través de lo que vemos acá en pantalla, que es el diagrama de Gantt o el cronograma de actividades. Esto nos va a permitir, como lo dije en otras oportunidades también, hacer un seguimiento y control del proyecto y verificar si se están cumpliendo o no las actividades previstas en el proyecto. ¿Ok? Como lo establecemos acá, un sistema de control, en otras palabras. Fíjense que a pesar de que suena un poco repetitivo lo que se ha venido diciendo, es importante destacar de que todos estos elementos están interconectados, ¿ok? Que un elemento no está aislado del otro. Y seguramente van a seguir viendo cómo se repiten algunos términos en otros espacios, otros temas que abordemos, pero es por esto, porque no se pueden ver de manera aislada. Es un error ver esto de manera aislada, ¿ok? Fíjense que parte de lo que nos permitía el cronograma, y lo decíamos en otras oportunidades, comparar el progreso de la línea base. ¿Ok? Hablando de línea base, la línea base es como decir la línea inicial del proyecto, es decir, nos indica de dónde estamos partiendo con relación al proyecto. Imagínense que fuera el proyecto, si fuese, mejor dicho, el proyecto de construcción
del ferrocarril. ¿Cuál sería la línea base? Bueno, la condición inicial que teníamos antes del ferrocarril. ¿Ok? Comparado con lo que está actualmente construido, podríamos decir que hubo un cambio significativo en relación a la línea base, aunque el proyecto no está culminado. Gestionar cambios de manera formal, recuérdenlo, siempre debe establecerse una vía formal para gestionar los cambios. Todos los proyectos continuamente van a tener cambios. Yo creo que no he visto y no existe, porque es algo idealizable, pero el primer proyecto que uno lo planifique en el papel y salga tal cual, no. Miren, siempre hay cambios mínimos, o menores o mayores, pero los van a encontrar. Pero sí es necesario establecer una vía formal, siempre haya transparencia al momento de ejecutar esos cambios. Y bueno, siempre, como lo dijimos anteriormente, comunicarse con las partes interesadas. Y señores, siempre, o sea, los proyectos siempre hay que estar encima de ellos. Eso es como, bueno, como el padre con los hijos. Tienen que estarlos constantemente vigilando para que hagan las cosas bien. No, por aquí está mi hija que se ríe porque sabe que le estoy diciendo. Y igualmente, o sea, en el caso de los proyectos en las empresas, uno tiene que hacer un monitoreo constante de los indicadores que se hayan generado para ese proyecto. Eso es parte de la gestión y la dirección de un proyecto. Y bueno, para culminar, podemos señalar esta cita de Donald Rumsfeld, que dice: el éxito de un proyecto no solo se mide por lo que se logra, sino también por lo que se evita. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Habló para ustedes Paul Héctor Sierra. Al igual que las presentaciones anteriores, voy a colocar el PDF de esta en la plataforma Saya para que lo puedan descargar. Muchas gracias.